¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Margarita Oropesa. Gracias por acompañarnos a otra emisión de Abriendo Puertas. Varias noticias que destacar esta semana a nivel electoral y judicial para que usted se forme su propia opinión. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por BB. Ya el gran equipo técnico de producción está listo. Comenzamos. Abriendo Puertas. Nuestro invitado en el día de hoy es Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. Ministro, muchísimas gracias por estar acá en Abriendo Puertas. Es un placer para nosotros. Por favor, adelante. El placer es mío, Margarita. Muchas gracias. Pero a la orden. Nació en Caracas, periodista, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Fue ministro de Comunicación e Información, jefe del gobierno del Distrito Capital y ministro de Estado para la Transformación de la Gran Caracas. Escribió un libro sobre su madre, la vida de su madre, Maja Polhak, que será publicado próximamente. Eso es correcto. Y lo primero que le voy a preguntar es, ¿cuál fue su experiencia de vida y profesional al ser reportero de calle? Mira, una experiencia inolvidable que te sirve además para el resto del quehacer de la vida. Cuando estás de reportero tienes disciplina, cumples una pauta, tienes el imperativo del tiempo, la hora de cierre, digamos, todo el andamiaje ético, además del tratamiento de las fuentes, el secreto profesional, es todo un aprendizaje. Y estar cerca e interactuar con protagonistas, en nuestro caso, que coincidimos en esos tiempos de la vida política nacional, te da además una mirada bastante amplia de Venezuela y del mundo. Padrino del Estado Lara, recientemente designado por el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué significa? ¿Cuál va a ser la tarea específica en el Estado Lara? Bueno, una gran responsabilidad, trabajar de la mano del Poder Popular con las instituciones de gobierno, con la gobernación, todas las alcaldías, toda digamos, la dirigencia de ese Estado para realzar sus potencialidades, para atender los problemas, solucionar en la medida de nuestras posibilidades, pero con el límite del máximo siempre, las aspiraciones de nuestro pueblo. Yo, como tú sabes, no soy de ese estado, pero tengo una vieja relación con Barquisimeto en particular. Tengo una hermana que es barquisimetida y desde chiquito andaba por el Parque Bararida. Tengo excelente relación además con los cultores y cultoras de ese estado, que es una potencia cultural venezolana, de modo que voy con las mejores expectativas. Tengo extraordinaria relación con toda la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, del resto de las fuerzas políticas, del gobernador, los alcaldes, de modo pues que creo que puedo ayudar a, digamos, alinear todas las fuerzas positivas para llevar a nuestro Estado Lara y a toda Venezuela por derroteros de victoria. Hace una semana el presidente Maduro anunció una nueva misión social. Esta misión es la gran misión Viva Venezuela. ¿Qué es y para qué? Mira, es una iniciativa del presidente Nicolás Maduro Moros para realzar las músicas, los cantos, los bailes, las danzas de raíz tradicional venezolana, que tiene 8 vértices a través de los cuales el presidente ha ideado un mecanismo que va a poner en primer plano lo nuestro, nuestra identidad, porque nosotros no nos vamos a cerrar a las culturas, a las fuerzas,
digamos, culturales que caracterizan a la humanidad hoy día, pero tenemos que reafirmar nuestras raíces. Esa es una condición. Entonces vamos a alinear todas las fuerzas comunicacionales, económicas también, políticas en el mejor sentido de la palabra, para que lo nuestro tenga prioridad. En el caso de las músicas, los cantos, los bailes y los ritmos de raíz tradicional, además tenemos un ejército de cultores, artistas, creadores, de portadores patrimoniales, que son los protagonistas. Se ha instalado un equipo promotor nacional con compañeros de la talla de Iván Pérez Rossi, de Francisco Pacheco, Noel Márquez, Ana Cecilia Loyo, Amaranta Pérez, Luisana Pérez y otros más que no voy a mencionar porque no nos daría el tiempo en el programa, pero es una iniciativa fundamentalmente de ellos que el presidente Nicolás Maduro Moros además venía trabajando y se coincidió en el espacio y en el tiempo para desatar los poderes creadores. Hubo un acto extraordinario en el Teatro Teresa Carreño, repleto de cofradías provenientes de todas partes, con un espectáculo extraordinario. Vamos a realizar el Festival Internacional Viva Venezuela, que va a tener capítulos en cada una de las regiones del país. Ahora en el mes de mayo vamos a estar en la región capital. Y antes, este sábado 2 de marzo inicia por 8 fines de semana, a partir del 2 de marzo, el proceso de registro, para que sepamos dónde están y quiénes son esos artistas, cultores, creadores de las músicas, cantos, bailes, ritmos de raíz tradicional venezolana. De modo que luego aprovecho tu programa para invitarlas, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en todas las plazas Bolívar del país. Vamos allí en medio de una fiesta para hacer sonar, retumbar lo nuestro, nuestras tradiciones, con la música, la danza, la poesía, todas las expresiones culturales auténticamente venezolanas, allí para registrar con un mecanismo tecnológico que va a permitir entonces dimensionar dónde están, qué hacen y cuántos son estos cultores que van a ser los sujetos iniciales de esta misión, pero el sujeto, digamos, absoluto es el pueblo venezolano, los niños y las niñas. Una parte de la misión, de la gran misión es Viva Venezuela, va a la escuela, porque la idea es que estos creadores vayamos con ellos a las escuelas y los niños se interesen en el cuatro, los ritmos tradicionales de cada región, por ejemplo en la cuereta, en el oriente del país, que no debe desaparecer, tiene que sonar la cuereta, en el estado Lara del que veníamos hablando. Bueno, imagínate tú una multiplicidad de géneros musicales que tiene Lara con el estado golpe. por excelencia musical del país. Así es, y así como en todas partes hay una expresión cultural nuestra que tiene que ser visibilizada. Y hago un llamado también a los medios de comunicación social para que abran sus puertas a lo nuestro, que no solamente tengan expresiones culturales ajenas, extrañas o de otras latitudes, sino de la venezolanidad, porque eso nos ayuda a todos. Eso trasciende la política, trasciende las divergencias religiosas, sociales. Es nuestra identidad, es lo que nos une, como la arepa. Parte de la gran misión, por cierto, incluye la postulación de la arepa como patrimonio de la humanidad ante la UNESCO. ¿No? Y del tamunangue y los sones de negro, que es un expediente que ya está prácticamente listo, lo vamos a postular ante la UNESCO. De hecho, hay uno de los vértices que es el reconocimiento y certificación de nuestros valores a nivel internacional. Es correcto, es un plan, el presidente le ha puesto mucho empeño a esto, que es embajadores de la cultura. La idea es que pueda sentirse la cultura venezolana en todos los espacios. Entonces, nos hemos puesto una meta de 100 giras internacionales de artistas venezolanos del género de raíz tradicional para que por el mundo hagan sonar y brillar nuestra identidad cultural. Y eso es muy importante. Vamos al encuentro además de todas las culturas. Nosotros dialogamos con todas las culturas, no tenemos complejos. Vamos a todas las esquinas y rincones a dialogar con esas personas que tienen otra carga cultural, pero nosotros vamos a estar frente a ellos con orgullo por lo nuestro. También se anunció la creación de brigadas comunitarias militares que van a ir por todo el país para recuperar la infraestructura cultural. Una meta ambiciosa para este primer semestre, para agosto de este año, 1.136 casas Viva Venezuela, sobre la base de un arqueo de infraestructuras existentes, muchas de ellas lamentablemente en estado de abandono, que tienen algún tipo de dificultad. Muchas de ellas son de carácter estatal, pero también muchas de ellas son, sedes de movimientos culturales que existen en el país y que necesitan apoyo. Vamos al encuentro de esos movimientos en esas 1.136 parroquias que tenemos en Venezuela, por lo menos una por parroquia. Puesto como meta al presidente que de aquí a agosto las tengamos recuperadas y puestas al servicio de esta gran misión. Bueno, del ámbito cultural vamos a pasar al ámbito político. Actualmente
y me parece que es una iniciativa inédita. La Asamblea Nacional, con Jorge Rodríguez a la cabeza, está elaborando un calendario que será presentado ante el Consejo Nacional Electoral. Un calendario electoral que tendrá todos los puntos más importantes y álgidos del sistema electoral venezolano, con miras a las elecciones presidenciales. ¿Qué opinión le merece? Bueno, que esa sola discusión es un mentiz al señalamiento deleznable de que en Venezuela existe una dictadura. ¿Qué dictadura tan extraña es esa que el calendario electoral además es producto de un diálogo con los distintos sectores? Ahí ha estado desde los sectores más, digamos, apegados a la legalidad de la oposición venezolana. Que 42 organizaciones políticas y diversos sectores del país. Es correcto. Los maestros. Desde los que están además en la Asamblea Nacional, que aceptaron el camino electoral cuando otros lo rechazaban y, digamos, acusaban de mil cosas a estos que participaron, hasta esos mismos que antes estaban negados y que terminaron también yendo a dialogar y que van a participar, según ellos mismos han dicho, de modo que hay una rectificación que hay que saludar. Han rectificado los que venían acusando a quienes participaban de los procesos electorales de mil cosas que ahora ellos mismos están haciendo. ¿Qué opinión le merece, y esto es una confesión del propio presidente de la Asamblea Nacional, que la plataforma unitaria, cuando fue al Parlamento, dijo que la única oposición que existe en el país son ellos? Bueno, la gente siempre quiere tener la razón. Tú sabes que es una cosa muy humana, quieren tener razón, pero el que alguien diga algo con mucha convicción no quiere decir que eso sea cierto. Ministro, tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuamos conversando con el ministro Ernesto Villegas del Poder Popular para la Cultura. Quédese allí, ya venimos. Abriendo puertas. Y continuamos en Abriendo Puertas, conversando con Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. Ministro, Estados Unidos ha dado un ultimátum el mes de abril de si continúan el alivio de las sanciones o no, dependiendo de que el gobierno nacional o la comisión de diálogo dé algunas facilidades en cuanto a las elecciones. Pues ellos dicen unas elecciones justas, libres, democráticas, y también el tema de la inhabilitación de María Corina Machado. ¿Usted qué piensa sobre este ultimátum y cuando ponen sine qua non esta garantía de que debe habilitarse a María Corina Machado? Mira, yo creo que los estados soberanos no se mueven a partir de ultimátums de otros estados soberanos. ¿Podría Venezuela, por ejemplo, ponerle un ultimátum a los Estados Unidos diciéndole que tienen que cambiar su sistema electoral y que el presidente de los Estados Unidos, en lugar de ser electo en segundo grado, sea electo en primer grado? Mucha gente no lo sabe, pero el presidente de Estados Unidos no lo elige el voto directo. Y en segundo es grado. por colegio electoral en segundo grado. Entonces, imagínate tú que el gobierno venezolano dijera, le damos un ultimátum al gobierno de los Estados Unidos hasta que no elija a su presidente de tal o cual manera. Es como absurdo, ¿verdad? Porque no nos atañe a nosotros. Bueno, a ellos tampoco debería, digamos, permitírsele que le den al mundo ultimátums. Deberían darle un ultimátum al Estado de Israel para que detenga la masacre, el genocidio que está ocurriendo en Palestina. La oficina del comisionado de la ONU tuvo que salir del país por una decisión del presidente Maduro. Mira, Margarita, si tú me invitas a tu casa, eres tú quien me dice si debo continuar o me voy. Si yo te acepto la invitación a ir a tu casa, yo acepto que tú cualquier día me digas, mira, ya no quiero que estés aquí, vete a la tuya. Eso pasa en las relaciones internacionales, cuando hay acuerdos para que participen agencias internacionales con el Estado Nacional, ese mismo Estado Nacional que da su consentimiento puede retirarlo en algún momento. Eso es además normal en las relaciones internacionales. Por supuesto que cada quien haga la sardina para su brasa y trata de hacer algún alarde, digamos, de excepcionalidad con respecto a lo ocurrido, pero así como un día llega alguien, mañana se va, y así como se va, mañana regresa alguien u otro. Vamos a volver a los acuerdos de Barbados. ¿Están en peligro los acuerdos de Barbados? Mira, yo no lo sé, no participo de
digamos, de ese mecanismo. El gobierno del cual formo parte está bien representado, tiene sus, digamos, negociadores, sus voceros autorizados, pero yo lo que creo que aquí no está en peligro, y es lo que debe reconfortarnos, es la fortaleza del sistema democrático venezolano, que todos los factores insisten y lo dicen claramente en forma pública, que aquí este año va a haber elecciones presidenciales, y eso es una garantía de, digamos, de vitalidad, de dinamismo para la participación. El que quiera participar en un proceso eleccionario puede hacerlo, puede postularse, puede dar respaldo, puede asistir y dar su voto y tener la garantía de que su voto será respetado. Todo el que quiera participar. Sí, todo el que cumpla con los requisitos. Si viene el señor Joe Biden y decide lanzarse como candidato en Venezuela, por supuesto no se le será admitida la inscripción porque no cumple los requisitos. En toda elección en el mundo hay que cumplir unos requisitos. Yo no me puedo lanzar de candidato en Colombia, por ejemplo. María Corina Machado. Si cumple con los requisitos, entiendo que no, porque hay una inhabilitación que pesa sobre ella, ¿verdad? Entonces, pareciera, por todo lo que se informa públicamente, que no cumple con los requisitos y que su inscripción no sería procesada. Lo mismo que cualquier otra persona que, sobre la cual pese una inhabilitación de algún tipo. Entonces, digo yo, la democracia tiene nombre y apellido. Porque participe uno, participe otro, muere o vive la democracia. Yo creo que la democracia es un ejercicio en el que se expresan las mayorías, independientemente de los nombres que se presenten, ¿no? Entonces, yo creo que un colectivo político tiene la potestad de escoger sus representantes a los distintos cargos de elección popular, y finalmente el que le endosa o no la soberanía es el voto popular. No es mi proceso de selección o de escogencia. Yo puedo escoger entonces a un extranjero, por ejemplo, o a una persona que haya sido inhabilitada políticamente y tratar de imponerle al resto, digamos, el reconocimiento soberano. El reconocimiento soberano lo hace el elector cuando vota con el mecanismo electoral. Por eso hay muchas voces que yo escucho en el campo de la oposición venezolana. Enrique Ochoa Antich, por ejemplo, por mencionarte un caso, que están diciendo, bueno, es el momento de que se presenten otros nombres. Ahora, como eso no es asunto mío, es un asunto que tienen que resolver los factores de la oposición venezolana, nosotros lo que hacemos es observarlos. Las elecciones presidenciales son la salida a la crisis que vive Venezuela, por lo menos la crisis política. Mira, tú dices que hay una crisis política, yo te diría que nosotros hemos pasado por momentos de crisis, no solamente política, sino en otros ámbitos mucho más lacerantes. Yo recuerdo los años 2017, ¿no? 2018, aquí hubo una situación, estuvimos al borde de la guerra, y fue precisamente, fíjate, pudiéramos hacer paralelismos. Fue la convocatoria al Poder Constituyente que el presidente Nicolás Maduro Moros hizo cuando convocó a la Asamblea Constituyente, y en lugar de guarimbas... En el 2017. En el 2017 sí. El presidente hizo la convocatoria a la Asamblea Constituyente. El presidente Maduro. Y fíjate, la gente en las calles votando desplazó a la gente que estaba en las calles quemando. Entonces, me parece que es un buen paralelismo. Ahorita, si hay quien considera que hay una crisis política o de cualquier otro tipo, que podríamos discutir sobre las características, ¿no?, de cuáles son las urgencias que tienen los venezolanos, yo las ubico en otro campo. Yo creo que realmente las aspiraciones del pueblo venezolano están, por ejemplo, en una estabilidad económica que permita, digamos, la recuperación de las capacidades del ejercicio pleno de los derechos sociales por parte de los venezolanos, que están siendo lamentablemente condicionadas por unas sanciones criminales. Si las sanciones buscan mejorar la calidad de vida del pueblo venezolano, ecuación un poco extraña, pues bueno, yo creo que la mejor manera es levantarlas. No son sanciones que afectan a individuos. Yo estoy sancionado por los Estados Unidos. Ahora, las sanciones que afectan la calidad de vida de los venezolanos son las que atañen a la industria petrolera, por ejemplo. Un país petrolero que no puede vender su petróleo legalmente, que no puede hacer transferencias bancarias ni recibirlas. No es la sanción al individuo la que está, son 930 sanciones. Entonces, si hay una crisis, pienso yo, es esa, es la que se deriva de unas represalias imperialistas de carácter internacional que, si las quitan, van a mejorar muchos de los indicadores
sociales venezolanos que se han visto lacerados por estas sanciones. Entonces, yo te diría que más que la elección presidencial, que es algo rutinario en Venezuela, Venezuela es uno de los países en los que más se vota, yo pienso que la solución, como tú la has definido, es que los Estados Unidos particularmente levanten las sanciones. Y si el pueblo venezolano ya ha dado muestras de apego al ejercicio democrático, podrá expresarse sin sanciones libremente. ¿Por qué tener que ir a una elección presidencial con sanciones? ¿No debería ser más bien libre una elección verdaderamente libre, elecciones libres de sanciones? Vemos en las noticias que una ministra argentina que está allá en Estados Unidos le está pidiendo al gobierno de Biden que deje de apoyar a Venezuela. ¿Qué le dice usted a toda esa gente que ha pedido sanciones, que habla mal de Venezuela, que habla mal del gobierno? Bueno, que se ocupen de su país, que está en llamas, ¿no? Lo que está pasando Argentina es algo que merecería la atención, sobre todo de la señora Bullrich, que se supone tiene competencias internas sobre la seguridad del país. Que se ocupe de lo suyo, nosotros nos ocupamos de lo nuestro. La revolución llegó para quedarse. ¿Están preparados ustedes, si fuera el caso, para dejar el gobierno? Mira, te hablo por mí, en lo personal. Yo no nací ministro. Mañana dejo de serlo, el presidente toma una decisión determinada y yo me pongo a trabajar, a hacer lo que siempre he hecho, que es ser periodista, como hemos tú y yo coincidido, por ejemplo. Entonces, eso de preparados para dejar de ser gobierno, todos los días, a toda hora, yo estoy en disposición de ponerme a trabajar en otra cosa. Este es un trabajo bastante exigente. Ahora, desde el punto de vista político, ¿verdad? Solamente el poder popular es el que puede definir, mediante la expresión libre y democrática electoral, cuál es la opción política que va a definir los destinos del país. La revolución bolivariana ha tenido diversas citas electorales y ha salido airosa en unas y ha salido, digamos, no airosa en otras, menos en número. Yo estoy seguro además de que ante el papelón que están haciendo los factores de la oposición política venezolana, pues cada vez más está claro que la opción de la revolución bolivariana es la opción a vencer por parte de estos factores que no pueden, digamos, hacerse sentir sin el padrinazgo de los Estados Unidos. Esos factores, lamentablemente, no tienen una autonomía, no son una opción nacional, son una opción, digamos, consular de los Estados Unidos. Y no han logrado durante todos estos años realmente construir una opción verdaderamente nacional que le diga a los venezolanos que, digamos, acompañarlos es realmente un camino verdaderamente venezolano para su desarrollo. Y eso es algo que termina beneficiando al chavismo. Fíjate tú, lamentablemente, eso de estar mirando hacia los Estados Unidos, esperando las señas y que sean desde allá donde se anuncian las decisiones que atañen a nuestros compatriotas de oposición aquí, eso es algo penoso. Y eso lo ve la gente. Y entonces, con todos los defectos, fallas, problemas que nosotros hemos tenido, nadie puede, digamos, dudar de que la opción bolivariana, que el chavismo es una opción venezolana, que está identificada además desde el punto de vista cultural con la identidad nacional venezolana. Chávez fue el que puso de nuevo en alto la bandera nacional, el orgullo por el tricolor patrio, por la música venezolana, por el baile venezolano, por nuestra diversidad, el que puso además en el relieve la diversidad étnica que somos los venezolanos. Antes era el imperio de hay que mejorar la raza, si la gente con la nariz así como yo, tenía que mejorarla, había que operársela, porque ese tipo de nariz no era buena. En cambio, Chávez puso de relieve que una persona con una verruga aquí, con una nariz así como esta y con un color de piel distinto, también tenía derecho a la participación, a ser reconocido en igualdad de condiciones a cualquier otro, que puede tener apellidos o no puede tener apellidos, o puede tener una profesión, o puede tener dinero, puede tener lo que quiera tener. Pero esa señora del Consejo Comunal,
esa señora del barrio, la señora campesina, ese indígena, ese afrodescendiente, ese trabajador, ese obrero, ese carpintero, ese señor tiene tanto derecho como el resto. Ese sistema excluyente que lamentablemente todavía se asoma como opción política, no tiene vida. El chavismo se instaló como una cultura política en Venezuela. E incluso tú lo ves, cuando los adversarios del chavismo intentan disputarle, tratan de parecerse chavistas y tratan de apelar también a figuras que en algún momento estuvieron con el chavismo para tratar de tener algún tipo de vida, porque en la calle no hay manera de conciliar todo el acumulado de estos años de revolución bolivariana con una opción que no sea verdaderamente nacional, que la gente no la sienta como algo hecho en Venezuela. Mientras sigan teniendo una etiqueta que diga aquí Made in USA, el chavismo será gobierno. Ministro, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Le damos las gracias por concedernos esta entrevista a Abriendo Puertas en Venevisión, y la invitación es para una próxima oportunidad porque siempre hay muchos temas del cual conversar. Gracias, Margarita, te agradezco y quiero insistir allí que en estos segundos finales, el 2 de marzo, sábado 2 de marzo, inicia el registro de los cultores, artistas y creadores de las músicas, cantos, bailes y ritmos de tradición venezolana en las 335 plazas Bolívar de Venezuela. Así que nos vemos allí, eso va a ser una fiesta. Mientras la gente se está registrando, vamos a ver el baile, las danzas, el joropo, el golpe, a las cofradías, a los diablos, a toda esa diversidad colorida de Venezuela. Muchísimas gracias, ministro, por estar acá. Y a ustedes la invitación es que se queden allí porque en la próxima parte, en nuestra mesa de análisis, estaremos hablando sobre el calendario electoral. Ya venimos. Abriendo Puertas. Esta semana la Asamblea Nacional, encabezada por Jorge Rodríguez, presentará ante el Consejo Nacional Electoral el calendario electoral, que fue discutido por 42 organizaciones políticas y además todos los sectores diversos del país. Este lunes se reunirán para la firma del documento final. ¿Qué contiene este calendario electoral? Este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy. Y nos acompañan Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, bienvenido. Gracias. Sobella Mejías, ex rectora del Consejo Nacional Electoral. Aníbal Sánchez, experto en materia electoral, analista político y experto en la materia electoral. En principio, conocer de qué viene este calendario electoral, pero antes vamos a ver un sonido de Jorge Rodríguez. Y la convocatoria es este día lunes próximo, para que nos encontremos todas y todos y firmemos el documento. Y el que se quede por fuera, se quedó por fuera de ese documento. ¿Qué se diferencia ese documento del documento que firmamos en Barbados? En que este es más completo, este es más extenso, este tiene más garantías, este tiene más elementos concretos relacionados con la elección. Es más amplio, más completo, tiene más garantías. Vamos a darle la palabra a Sobella porque es la dama. Bueno, saludos a la audiencia y saludos por supuesto Margarita. Bueno, el tema electoral en relación a la participación en la Constitución. Nosotros tenemos una Constitución que está vigente y abarca principios fundamentales que tienen que respetarse y que están allí contenidos. No solamente es la Constitución, sino también que existen las leyes respectivas que rigen la materia electoral, y en Venezuela, con la aprobación de la Constitución de 1999, se aprobaron 5 poderes, y entre uno de ellos está el poder electoral, y el poder electoral tiene marcada todo lo que es su lineamiento a través de 3 organismos subordinados, que es la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Electoral, Civil y Electoral, y la Comisión de Participación y Financiamiento Político. Estos 3 poderes, y allí está enmarcado dentro de esta gama la obligatoriedad y la competencia del poder electoral.
todos los acuerdos, el conversar son válidos. Buscamos la palabra para dirimir el conflicto y la resolución del conflicto tiene que ser de manera pacífica, democrática, electoral y constitucional. Pero cuando nos vamos al espíritu de la Constitución y de las leyes respectivas, tenemos una gama de derechos y principios que deben cumplirse y que parece mentira han sido relajados durante estos últimos años. Luis Lander, ¿es más amplio, es más completo? Y retomando lo que acaba de decir Sobella, financiamiento de los partidos políticos. Jorge Rodríguez ha dicho que en el calendario está establecido precisamente eso. Buenos días. Como dijo ahorita Sobella, claramente la Constitución y la legislación electoral vigente en Venezuela establece quién es el que tiene la potestad de convocar procesos electorales. Y eso lo dice de manera muy categórica, muy firme y que sin que no queda la menor duda que es el Poder Electoral. El Consejo Nacional Electoral es el que tiene en definitiva que emitir la convocatoria concreta, y dice la ley también que en el momento en que se haga esa convocatoria, el Consejo Nacional Electoral debe hacer pública el cronograma del proceso electoral en cuestión. Hasta ahora, digamos, yo creo que yo soy una persona más o menos informada de lo que está pasando con la cosa electoral, pero ese acuerdo que se está negociando, que se ha estado conversando en la Asamblea Nacional, todavía no se ha hecho público. Como bien dijo ahorita Jorge Rodríguez, eso se va a hacer público el lunes con la firma del acuerdo. Entiendo, y espero que así sea, que eso sea una propuesta a ser entregada al Consejo Nacional Electoral para que luego el Consejo Nacional Electoral, atendiendo a las funciones que le establece la Constitución, decida en definitiva y haga oficial la fecha de las elecciones. Esto creo que es importante porque bueno, tenemos que tener claro quién tiene qué responsabilidades y cuándo debe cumplirlas, ¿no? Desafortunadamente, con la legislación electoral actual, la que se aprobó la ley orgánica del Poder Electoral que se aprobó en el año 2002 y la ley orgánica de procesos electorales que se aprobó en el año 2009, algunas cosas que estaban contenidas en la legislación electoral anterior fueron anuladas, desaparecieron. En la ley orgánica del sufragio y la participación política decía con absoluta claridad, no recuerdo el nombre del artículo porque la memoria no es muy buena, no es un terreno de yo me comporte muy bien, pero en esa legislación decía con mucha claridad que las elecciones se realizarían en la primera quincena del mes de diciembre, finales del periodo constitucional, o sea, ahí estaba, domingo, hay 2 domingos posibles según esa legislación, y no como estamos ahora, donde bueno, antes de que empezáramos a grabar mencionaba que andan rondando por ahí rumores de 26 fechas distintas. 25 fechas. Sí, 25 fechas, algunas tan próximas como para el mes que viene, y otras que bueno, que si en julio, que si en el 5 de julio, porque es fecha patria, que si en octubre, no sé en qué fecha, digamos. Eso debería de haber en la legislación, que desafortunadamente, repito, no lo hay, pautas claras que eviten la incertidumbre. Porque esto de no saber cuál es la fecha de no saber cuál es la fecha de la próxima elección presidencial, y que estemos en esta cosa que termina siendo que cada quien opina lo que quiere y no hay ninguna pautas compartidas por todos, genera incertidumbre, y la incertidumbre no es sana para el normal desenvolvimiento de la política, del proceso democrático. La democracia requiere tiempo para que se pueda hacer las cosas y requiere seguridades. Y esto que estamos en todo esto desde el año pasado, desde que se aprobó el acuerdo de Barbados, con una incertidumbre cuál va a ser la fecha de esas elecciones, no es sano porque genera problemas, genera desconfianza. La tradición de que fuese en diciembre se rompió en el 2018. Sí. Aníbal, distintas fechas, 25 fechas, como ha señalado Jorge Rodríguez. Tú que has estado allí en la Asamblea Nacional y has participado de las discusiones, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes revelar? Bueno, buenos días a los televidentes, gracias Margarita y al canal Venevisión por esta invitación.
Como lo hemos dicho, nosotros no podemos adelantar opiniones acerca del documento, sobre todo un documento que a la fecha, hoy domingo, se han manejado hasta el momento 4 borradores, pero a diferencia de otras discusiones, estas discusiones han sido delante de las cámaras. Ustedes, los medios de comunicaciones, los he visto que han estado en las reuniones, han hecho grabaciones, toman opiniones de cada uno de los actores, incluso al terminar cada ciclo de intervenciones se hace un anuncio a los medios de comunicación. Yo comparto lo que dijo Sobella, lo que dice Luis, acerca de que todo lo que se acuerde debe estar en marco de las leyes que rigen los procesos electorales, como dice Sobella y Luis, la Ley Orgánica del Poder Electoral, y la LOPRE, sobre todo la LOPRE, que es la Ley Orgánica de Procesos Electorales, es bastante claro con lo que decía Luis. En su artículo 42 dice que la convocatoria al proceso electoral es potestad del Poder Electoral y que esta convocatoria debe ir acompañada de lo que se llama el cronograma electoral. Un cronograma electoral que debe tener bien claro cuáles son las distintas fases, etapas, procedimientos administrativos, legislativos, jurídicos, incluso técnicos y operativos que se van a desarrollar. Yo, al estudiar el tema de los cronogramas, siempre he dicho que deberíamos, cuando hablamos del tema de cronograma, me parece lo más correcto que deberíamos de tomar como base el cronograma del 2012, que es uno de los últimos cronogramas donde se desarrollaron todos los procesos que conlleva un proceso electoral con unos tiempos bastante holgados que permitían el desarrollo y el respeto a las prelaciones. A veces la gente no entiende qué es esto de prelaciones. La misma ley nos dice que para yo obtener un registro electoral preliminar, de acuerdo al artículo 35, yo necesito 30 días y entonces lo que tengo es un registro electoral preliminar, el cual es la base después para hacer las auditorías hasta que después que es auditado, después que pasa el tiempo para que se hagan las impugnaciones, que ese registro electoral pasa a ser definitivo. Yo necesito que el registro electoral esté en definitivo para poder mandar a imprimir los cuadernos de votación. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuamos con este interesante tema, el calendario electoral, aquí en la mesa de análisis y en Abriendo Puertas. Ya venimos. Abriendo Puertas. ¿Cómo será el calendario electoral? ¿Cuál será la fecha? Hasta ahorita es una incógnita. Sobella, ¿cuánto tiempo mínimo necesita el Consejo Nacional Electoral para organizar unas elecciones por más sencillas que sean? Bueno, técnicamente 6 meses es un tiempo prudente para un ejercicio y una actividad de preparar el cronograma electoral. Pero hay algo muy importante que tenemos claro hoy día, los temas que tocó el compañero aquí. Registro electoral. El Poder Electoral tiene mora con Venezuela. Tiene mora con Venezuela, está en deuda con los ciudadanos porque tiene la obligación de garantizar la participación ciudadana que se consagró en la Constitución del año 1999 y que hoy por hoy en día, tienen abierto el registro únicamente en las capitales de los estados. Pero resulta que nosotros iniciamos un trabajo en el momento que nosotros fuimos designados rectores en el año 2003, 2004, en el ejercicio de esta Constitución como Poder Electoral, y se inició ese procedimiento para trabajar. La Comisión de Registro Civil le corresponde al Poder Electoral manejar lo que es registro civil. Y la idea es, desde el momento que nace el niño hasta el momento que cumple 18 años de edad, que va a tener ese control, estar el adolescente ya mayor a los 18 años de edad, incorporar automáticamente a todos aquellos jóvenes en el registro electoral, y tendríamos que tener una jornada de actualización y modificación del registro electoral con el tema de las direcciones y las ubicaciones, que es un trabajo que tiene que hacer. Ese registro electoral como es la columna vertebral de un proceso electoral, pero no solamente eso, es que no requiere de una fecha. Este año constitucionalmente es obligatorio celebrar unas elecciones presidenciales y ya para esta fecha el Consejo Nacional Electoral tendría ya que tener la jornada, visto que hay una deuda, una mora en ese procedimiento constitucional de la incorporación automática del ciudadano venezolano en el registro electoral, ya tendría que tener los planes que estén difundidos en todo el territorio de la República, en los municipios, en las parroquias, en las universidades, en las estaciones del metro, tal cual, y no tiene por qué esperar un proceso ni una fecha,
primeramente, ya para esta fecha que estamos en febrero, tú tienes que tener técnicos, los tienes que preparar esos jóvenes que van a estar en esa máquina para esos puntos de actualización del registro de inscripción, actualización del registro electoral, el tema de la cedulación. Los jóvenes, mira, en Venezuela hay una circunstancia bastante compleja. Un joven que vive, ejemplo, puedo tener toda la campaña de inscríbete en el registro electoral. Antes, el Consejo Nacional tuvo 2 campañas fabulosas. El Consejo Nacional va a tu casa y el voto es secreto. Ya tú te estás desquitando con Bueno, Aníbal, que hasta ahora es el que ha hablado más. Pero el vamos punto a del darle la financiamiento, palabra a Luis. para cerrar la idea, Ah. entonces el financiamiento no es que es malo, el financiamiento, por supuesto, eso está en la Constitución, se prohibió, pero es que también en la campaña electoral y en las normas de hacer campaña tienen que estar limitados. Los fondos del Estado son para los ciudadanos, no para hacer campaña electoral. Luis, ¿qué propones tú para el voto en el exterior? Bueno, lo mencionó de pasada sobre ella, yo creo que eso es bien importante. El mundo, por supuesto, tecnológicamente ha ido avanzando y no es lo mismo en una elección, en la primera elección democrática que se hizo en Venezuela en el año 1945 y con la constituyente en el 47, cuando no había recursos tecnológicos para hacer otra cosa, a la situación en que estamos ahorita. Prácticamente todos los ciudadanos tenemos tarjetas de débito bancaria, por ejemplo. Y la tarjeta de débito bancaria es una cosa en la cual uno maneja sus propios recursos. Y en general la gente tiene confianza con eso. Si no pusiera sus recursos a la disposición de un sistema que pueda, que no sea suficientemente resguardado y seguro. Hay experiencias en el mundo que permiten el voto a distancia. Recientemente, por ejemplo, en El Salvador se implementó un sistema de votación a distancia y curiosamente una empresa de venezolanos, de profesionales venezolanos, expertos en asuntos electorales, se presentó una propuesta para la auditoría de ese sistema y ellos fueron los que lo hicieron. Hicieron esa auditoría y evaluaron y terminaron diseñando un sistema seguro. En Venezuela, nosotros tenemos ahorita, las estimaciones son inciertas porque no se sabe, no hay número para estos asuntos precisos, pero se estima que alrededor de 4,5 millones de venezolanos mayores de 18 años están viviendo en el exterior. Como bien dijo sobre ella, la Constitución lo único que establece para estar en el registro es tener una cédula de identidad laminada. Y los que están inscritos en el registro electoral son apenas 107,000. 107,000. De 107,000 a 4,5 millones, la brecha ahí es absolutamente monumental. Y todos esos venezolanos deberían tener derecho a ejercer su sufragio, su derecho político, y eso, el no haber un sistema ágil que le permita que efectivamente eso ocurra, les conculque ese derecho. Y tiene que ser por un sistema, digamos, utilizar las nuevas tecnologías para poder hacer esto, porque, digamos, por ejemplo, ahorita en los Estados Unidos, donde hay un número importante, quizás el número más importante, no hay consulado. Así que no habría sitio donde hacer la votación desde el exterior. Pero, qué sé yo, en España creo que hay 3 consulados. Uno en Madrid, uno en Barcelona y otro en Vigo. Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar por fuera la observación internacional, que se ha hablado incluso en los acuerdos de Barbados, que fuese una observación técnica, pero podría ser antes, el día de y después. Debe ser, Aníbal. Bueno, fíjate, para terminar el tema del registro electoral, yo creo que voy a suscribir lo que dijeron los compañeros antes, un tema bastante escabroso, ¿okay? Sobre todo cuando hablamos del tema del voto exterior, pero la solución a futuro debe apuntar hacia lo que dice Luis. Yo he trabajado temas con el e-voting
y con otros sistemas, incluso fuera de este país, y yo creo que hacia allá debe apuntar lo que es el voto a distancia. En cuanto al registro electoral, la ley vigente, a veces, por más que borraran en la categoría permanente, el registro electoral es continuo, es lo que dice actualmente la ley, pero ese carácter continuo aquí en Venezuela siempre dice que se lo quieren dar, es en función de las oficinas del CNE, por eso es que ocurre que a veces el muchacho de Upata, para no usar Lara como ejemplo, tiene que ir a Eres, a Ciudad Bolívar a inscribirse, o incluso en el mismo estado Miranda, el muchacho de Clarines, de Higuerote, tiene que subir a Los Teques o venir a Caracas a inscribirse. Hay que hacer realmente una campaña, un mayor esfuerzo. Insto a las autoridades electorales a que se aboquen no solo a los temas del cronograma, sino que se aboquen a los temas que son previos a una elección. Estamos hablando del tema de la actualización del registro electoral, pero no puedo dejar la oportunidad de decir que también tienen que abocarse al tema del sorteo del servicio electoral obligatorio. Es el tema que tiene que ver con los miembros de mesa, un tema que es bastante álgido. Dentro del primer trimestre de cada año, existan o no convocatorias, hay que hacer el sorteo de un nuevo contingente. Esos son temas muy importantes. La observación electoral es bastante claro. En Venezuela, la reforma última, la ley, lo que contemplan es el tema del acompañamiento, basándose en que este sistema electoral ha sido certificado. En el tema de la certificación, yo he trabajado también un tema que tiene que ver con las normas ICSO, la 54001, que habla de la estandarización de los sistemas electorales, pero también te contempla el tema de las misiones de observación, y cuando hablamos de observación, de misión de observación, son observadores electorales técnicos y observación especificada, vamos a decir especializada, que nos acompañen en todo el proceso. ¿Con cuánto tiempo de antelación hay que invitar a los organismos internacionales? Sí, algunos dicen que 6 meses. 6 meses. Va a depender también de... La Unión Europea a veces pide 6 meses. Es un problema de voluntad política, y la voluntad política está allí, porque si tenemos un sistema electoral y la propaganda es transparente, está allí, los actos son públicos. Si estamos buscando un encuentro, estamos buscando la resolución del conflicto por la vía democrática, electoral, constitucional y en paz y abierto, ahí están los mecanismos constitucionales. El observador no venía a hacer más allá de nada de lo que puede hacer, sino está dentro de las gamas de las reglas del juego que se establece previamente a su visita. Y tú lo puedes ir convocando desde ya, y por eso comentaba y ratifico. No necesitamos en este momento una fecha para que esté el caso del registro electoral. No necesitamos una fecha para hacer algunas actividades que tienen que ver el sorteo que un año, que son lo que se llama el servicio electoral obligatorio, son los organismos subalternos, los miembros de mesa, tienes que irlos seleccionando. Anteriormente se seleccionaban, teníamos la selección de los jóvenes de las universidades, de los directores de las academias, los docentes, era más fácil para localizar. Bueno, hoy día lamentablemente eso ya no lo hicieron más, porque la experiencia nos hizo cómo lo localizábamos, y de verdad que funcionó tremendamente cómo escoger los miembros de mesa, también los miembros de las juntas regionales y los miembros de la Junta Municipal. Duran un año, incluso si ellos el día de sus elecciones tienen una dieta, pues si trabajan en una empresa, pues ellos van a tener permiso y van a tener también su remuneración. El tema es voluntad política. Entonces, hay otros temas. El tema de Barbados no solamente era el tema electoral, hablaban unos temas también que tienen que ver con la cotidianidad, el tema de los presos políticos y el tema de las inhabilitaciones. Yo creo que hay un tema allí también de derechos humanos, pero que no... Mire, ya se nos agotó el tiempo, lamentablemente, pero quisiera, jugando un poco, que hagan sus apuestas. ¿En qué mes crees tú, Luis, que se va a convocar las elecciones presidenciales? ¿Cuál es tu mes? ¿El que yo quiero o el que yo creo? Que son dos cosas no necesariamente las dos coincidentes. cosas rapidito, el que tú quieres y el que tú crees. Yo quisiera que fuese hacia fines de noviembre, pero espero que no sea más allá de octubre. Okay. O sea, que no sea más acá de octubre. Ella. Bueno, rapidito. técnicamente, si estamos en febrero y sumamos 6 meses, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, normalmente, técnicamente, ojalá que se puedan hacer en noviembre, diciembre. Pero no depende de nosotros. Aníbal. Bueno, yo creo que indudablemente la respuesta tiene que ir por eso. Una respuesta técnica tendría que partir del día 1, del día que ocurre la convocatoria, y a partir de eso yo sumar los 165 días.
ya no lo convocaríamos, fíjate, estamos hablando prácticamente del mes de abril, entonces abril, mayo, junio, julio, agosto, entonces me estaría quedando después de la segunda quincena de septiembre o primera semana de octubre. Eso sería un tema, considerando otras cuestiones que a veces, por más que la decisión sea el poder electoral, aquí hay un componente político. Sí, claro. Yo creo que ellos van a tratar de distanciarse del proceso electoral de Estados Unidos y probablemente quieran esa fecha antes del 4 de noviembre. Bueno, muchísimas gracias Aníbal Sánchez, Obeya Mejías, Luis Lander por estar aquí, ayudarnos un poco a conocer más sobre el tema electoral. Y a ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen cada domingo a las 8 de la mañana, abriendo puertas por aquí por Venevisión. Abriendo puertas.